Pedro. A ver, ahí, padre, ya podemos colocar la canción. Adelante. Listo. Bueno, bien. Perfecto. Uh-huh. Muy bien. En todo contemplarte, porque en todo alientas, interior y última energía donde todo consiste, donde todo consiste. En todo descubrirte, perforando la cáscara, bella o destrozada, de todo lo que vive, de todo lo que vive. En todo anunciarte próximo e inédito, venturoso futuro, surgiendo del abismo. En todo anunciarte próximo e inédito, venturoso futuro, surgiendo del abismo. Ololeye, 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 lelola. Ololeye, 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 lelola. En todo sufrirte, solidario en las pérdidas que amputan a toda criatura, horadando tu costado, horadando tu costado. En todo amarte, Dios íntimo y universal, en el abrazo que enternece y en la comunión cósmica, en la comunión cósmica. En todo servirte, elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible, de todo lo que existe. En todo servirte, elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible, de todo lo que existe. Ololeye, 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 lelola. Ololeye, 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 lelola. Ololeye, 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 lelola.
Adelante, padre. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos, amigas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Qué alegría estar de nuevo con ustedes ya en nuestra casa, la parroquia del Sagrado Corazón. Qué lindo, de verdad, y comenzar este momento de encuentro bíblico con este hermoso canto de jesuitas acústico, este grupo de jesuitas que ustedes ven ahorita en video, ¿no? De varios países de América Latina, presidido de alguna vez por el padre Cristóbal Fuentes, muy conocido por nosotros en este canto hermoso, muy afín a nuestra espiritualidad ignaciana, encontrando a Dios en todas las cosas, en todo ver a Dios. Y allí en esta hermosa Habana, el centro histórico de La Habana, Cuba, ahí se resaltaba en algunos momentos lo que es la iglesia de nuestros jesuitas, María Reina, preciosa esa iglesia hermosa, que por cierto, para que sepan ustedes, en su diseño y en su construcción estuvo también presente el hermano Antonio José Gómez, el hermano que dirigió y construyó nuestra iglesia del Sagrado Corazón aquí en Bucaramanga, e igualmente la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Barranca Bermeja, aún a cargo de la Compañía de Jesús. Yo los invito a que comencemos este momento de encuentro, donde nuestra reflexión, lo que siempre buscamos es conocer más a Jesucristo, enamorarnos más de Él y poder seguirle en nuestra vida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos el Espíritu Santo para que Él sea el que dirija este momento de encuentro con el Señor, y que lo que podamos hoy reflexionar no sea para un deleite intelectual, sino que sea para abrir nuestro corazón más a la acción de Cristo resucitado en nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y me parece algo muy bello que haya podido regresar aquí a nuestra querida parroquia después de esta última fase de mis estudios doctorales, en los cuales yo pude ya preparar la defensa de mi tesis doctoral, defender mi tesis doctoral, que por cierto, gracias, me fue muy bien en esa defensa, y ahora pues estoy en una fase muy interesante, que es haciendo unas correcciones que me pide la facultad de orden metodológico para la entrega en versión digital de la tesis y la publicación de una parte de la misma como requisito para obtener el grado de doctor en filosofía, de PhD en filosofía. Pues de verdad, y qué lindo que regrese yo a esta parroquia tan amada para nosotros y para mí también. Hoy, 28 de septiembre, día en el cual estoy yo celebrando 18 años de ordenación sacerdotal. 18 años de ordenación sacerdotal, lo cual para mí es una gran alegría poder hoy celebrar con ustedes pues este día tan especial. Muy bien. Vamos también de verdad a encomendar con mucho cariño también en este curso hoy al padre Mauricio Rincón. Bien sabemos que está ahorita enfermito, está ahorita en una UCI de Fosunap, en cuidados intensivos, con pronóstico reservado a causa del COVID-19. También vamos a tenerlo muy presente en nuestra oración, encomendándole al Señor con mucho cariño. Bueno, hermanos queridos, vamos a ver si hoy logramos ya terminar este fascinante recorrido que hemos hecho con el Nuevo Testamento desde un enfoque cristológico basado en lo que la ciencia bíblica nos aporta en esta reflexión. Estábamos nosotros hace 8 días pues hablando de que la iglesia, nosotros, tú y yo, somos los primeros responsables de anunciar el evangelio. Y decíamos nosotros hace 8 días, ¿cómo anunciamos nosotros la iglesia, que somos tú y yo, iglesia, el evangelio? Sucediéndolo, aterrizándolo, concretizándolo. Eso es, no es imitando a Jesucristo, no es colocando la fuerza en sus proyectos humanos, que muchas veces ideamos de muy buen corazón, muy buena voluntad, pues siguiendo ciertos derroteros, ciertas directrices, pero que en últimas terminamos es en una imitación de Jesucristo. No, sino más bien dejar que Jesucristo mismo, aconteciendo en otro vivo y resucitado, nos haga transparencia de Él en donde tú y yo estemos. Y terminábamos nosotros, pues hace 8 días, cómo este punto es tan serio, que cuando hoy tú y yo hablamos hoy de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia y qué no es la iglesia? Y comenzamos con esta reflexión hace 8 días. Hombre, ¿qué no es la iglesia?
y colocamos este dato, que es un dato realmente interesante. En la iglesia tenemos muchos movimientos si queremos más conservadores o movimientos más liberales o más liberalizantes, ¿no? Y todos ellos en sus corrientes distintas pues afirman, ya sean de un extremo derecho o un extremo izquierdo, por decirlo así, que la eclesialidad en últimas es una continuación de la vida pública de Jesús. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Continuar la vida pública de Jesús. Estamos todos reflexionando hace 8 días que esa no es una respuesta acertada. ¿Y por qué? Recordemos la razón. Porque en últimas estaríamos nosotros diciendo que estamos defendiendo una iglesia sin misterio pascual. O sea, Jesús en su vida pública, él realizó una serie de actividades, sanó enfermos, educó ignorantes, resucitó muertos, acompañó a gente en momentos de mucha depresión y tristeza y angustia, integró socialmente a la gente que estaba, digamos, marginada de la sociedad. Fue un crítico profético bastante estricto ante las situaciones de injusticia y de falta de Dios en su tiempo. Entonces, mirando estos modelos, diríamos, pues la iglesia lo que hace es continuar lo que Jesús hizo, enseñar al que no sabe, sanar al enfermo. Expulsar demonios quiere decir luchar contra toda forma de mal, o sea, hacer un trabajo social, económico, político de envergadura, hacer reflexión crítica, profética, sopesada, rigurosa, que eso fue lo que Jesús hizo, integrar a la sociedad los que han sido marginados por los mecanismos que la sociedad tiene, y vemos que la iglesia hace un trabajo realmente bastante exigente, ¿no? Yo diría bastante exiguo en esta tarea de vivir lo que Jesús vivió. Pero si tú y yo nos quedamos solo en eso, podemos terminar tú y yo en una iglesia sin Pascua, una iglesia sin la resurrección de Cristo, que ese es el punto que es complicado. O sea, que todos los proyectos de iglesia de todas las extremidades creen que lo que hay que hacer es ser como ese Jesús histórico. Pero esto, como he dicho ahorita, es una herejía, porque esto puede llevar a una iglesia imitadora de Jesús. Jesús hizo milagros, nosotros hacemos milagros. Jesús enseñó, nosotros también enseñamos. Jesús redimió, nosotros también redimimos. Jesús también en su vida pública reintegró socialmente a los que estaban marginados. La iglesia también totalmente lo hace. Jesús defendió la vida, nosotros también defendemos la vida. Bueno, sí, eso hay que hacerlo, claro que sí que hay que hacerlo, pero si lo hacemos sin Pascua, terminamos en una iglesia sin resurrección de Cristo. Es decir, tenemos una iglesia que es imitadora de Jesús. Y claro, colocaba yo ese ejemplo. Hombre, ¿qué tal que Jesús, no, en el momento de Getsemaní, no, cuando estaba allí, en el momento de profunda tensión interior, donde le pide al Padre que si es posible que pase de él este cáliz, que él hubiera decidido, oiga, no, yo me regreso al otro lado del Jordán, donde yo estaba antes, predicando, sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios, enseñando al que no sabe, si hubiera vuelto para allá y hubiera muerto pacífica y dulcemente, y sus discípulos hubieran dicho, oiga, qué bien, pues nos queda el ejemplo de este gran hombre, hagamos lo que él hizo, hagamos lo que en vida pública hizo, ¿qué haríamos? Haríamos una iglesia sin misterio pascual. Y esto realmente sería muy grave, porque la iglesia no es una copia. La iglesia es un testimonio del resucitado. Cuando tú y yo hacemos de Jesús una imitación, tú y yo nos volvemos una copia. Es decir, Jesús es una cosa y tú y yo somos otra, y tú y yo tratando de copiar a Jesús. No, aquí se trata de que tú y yo seamos Jesús, de que tú y yo seamos transparencia viva del resucitado, que seamos testimonio del resucitado. Cuando nosotros obramos como Jesús obró, no porque recordemos a Jesús, sino porque el resultado obra en nosotros y nos empuja profundamente hacia vivir lo que Jesús vivió, ahí sí tú y yo estamos siendo transparencia del mismo Jesús. Ser testimonio del resucitado es ser claridad o transparencia de un acontecer, y ese acontecer somos tú y yo sucediendo por la fuerza del resucitado, o como dice la carta de los Hebreos y que meditamos hace 8 días, por causa de Jesús. Causa es una fuerza que produce una cosa. Si nos parecemos a Jesús, esto no se debe a nuestras propias fuerzas, sino por Jesús resucitado, que es nuestra causa. La iglesia no es una continuación de la vida pública de Jesús. No, la iglesia es un testimonio del resucitado. Y terminamos hace 8 días pues con esa gran pregunta. ¿Cómo tú y yo podemos ser testimonio del resucitado siendo comunidad? Ser comunidad como tal es anuncio del resucitado. Este anuncio
no lo hace la comunidad hablando del resucitado. No, el resucitado se anuncia transparentándolo en nuestra propia vida. Cualquier forma de percibir a Jesús resucitado es una percepción, pero si tú y yo tratamos de vivirlo, lo estamos realmente transparentando en nuestra vida. Ahora vamos a seguir un poco más sobre esto, y yo creo que con esto fue que terminamos nosotros hace 8 días, esa vivencia de ser comunidad y de ese modo transparentando al resucitado. Y vean que aquí podríamos hablar de dos, digamos, esquemas teológicos importantes. El uno, que es muy importante y hay que resaltarlo, que fue lo que el Concilio Vaticano II recuperó, este encuentro de los obispos de todo el mundo, que aconteció entre 1962 y 1965, ¿no? Algunos de ustedes pudieron haberlo vivido. Yo nací en el año 67, o sea, no me tocó vivirlo ni siquiera recién nacido, pero ustedes pudieron haberlo vivido de niños o de jóvenes, ¿no? El Concilio Vaticano II. Y en ese encuentro hubo algo muy importante, y fue que se recuperó para la iglesia el modelo de iglesia pueblo de Dios. Realmente es muy interesante ese esquema teológico, pero déjenme decirles que por más interesante que sea, es un esquema teológico del Antiguo Testamento. Y en eso es bueno recordar que la novedad profunda de la revelación de Dios se da es en Jesús Nuevo Testamento. Y aunque el pueblo de Dios tiene un gran valor, hay que verlo, me parece a mí, desde lo que hemos visto con San Pablo. Hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, que es otro esquema teológico muy distinto y yo diría profundamente radical y totalmente asociado a la novedad de la revelación que nos trae Dios en Jesús. Tú y yo como iglesia somos el cuerpo de Jesucristo. Es decir, tú y yo como cuerpo de Jesucristo somos manifestación viva del resucitado. Y tú y yo en esta historia en que estamos mostramos a Jesús mismo en esta vida. O sea, tú y yo como el cuerpo de Cristo somos la pos y la real por la cual Dios mismo en Jesús se muestra en esta historia. Eso tiene una densidad muy, pero muy profunda. Ahora, permítame recordar una cosa. Si miramos nosotros el Nuevo Testamento, y si ustedes quieren, la Biblia, por favor busquen Primera Carta de Pedro. Busquen Primera Carta de Pedro. Capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Ocurre de que en esta cita de Pedro es el único texto de todo el Nuevo Testamento donde nos habla del pueblo de Dios. Si quiere ustedes podemos mirar cuando dice acá en el versículo 10 sobre todo. Bueno, el versículo 9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 10 agrega, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Vea esto. Ya la noción de pueblo de Dios ya ha aparecido con gran riqueza en el Antiguo Testamento. Y ahora nos dice la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, que ahora sí ustedes son pueblo de Dios. A ver, es interesante. El Vaticano II pues rescató para la teología eclesial la figura pueblo de Dios para la iglesia, pero lo hace pensando es en la iglesia como cuerpo de Cristo. Es decir, el Concilio Vaticano II está más cerca de la noción del esquema de la iglesia cuerpo de Cristo que la noción de la iglesia como pueblo de Dios. Y si se lee cuerpo de Cristo, es para leer pueblo de Dios como cuerpo de Cristo. No, este es el punto que yo les invito a que interioricemos. Y eso tiene una finalidad muy intencionada cuando aquí nos dice Pedro de que nosotros ahora sí somos el pueblo de Dios. Antes ni siquiera eran pueblo. Antes, ve lo que está diciendo aquí Pedro, sino ahora sí. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Dios se reconfigura desde el esquema de ser cuerpo de Cristo. Es un punto bien valioso. La originalidad que nos da el Nuevo Testamento en cuanto a la noción de iglesia es que seamos el cuerpo del Señor.
Esto es lo que es profundo y radical del Nuevo Testamento, y eso es lo que abunda en todo el Concilio Vaticano, ese gran encuentro de los obispos de año 62 al año 65. Cuando tú y yo decimos que la iglesia es pueblo de Dios y nos quedamos solo con el esquema del Antiguo Testamento, estamos retrocediendo cerca de 700 años en la revelación. Pero cuando tú y yo pensamos en pueblo de Dios, significando cuerpo del Señor, estamos tú y yo ya llegando a la misma acción de Jesús en nosotros, en ti y en mí, para hacer tuyo ese rostro visible de Jesús en la iglesia. Entonces, esto es lo que quiso decir el Vaticano II, recuperando la rica teología de San Pablo, que a su vez interioriza desde el pueblo de Dios lo que significa ser cuerpo del Señor. Y recordemos de que todo lo que tú y yo podamos entender de lo que es el misterio de la iglesia hoy, se lo vemos a Pablo. Y no hay una cosa más clara de la iglesia que la concepción paulina sobre la iglesia. O sea, no se ha hecho cosas más grandes sobre la iglesia que lo que ha dicho Pablo cuando dice somos el cuerpo del Señor. Como tú y yo historizamos a Jesús con nuestra vida, mostrándolo. Pero hemos dicho no por imitación, sino por seguimiento. Es decir, dejando al resucitado obrar en nosotros y que se manifieste y que se revele en nuestra vida. Ahora, vamos a andar un poquito más en esto. ¿Qué es el cuerpo del Señor? Si decimos que la iglesia es el cuerpo del Señor, ¿qué es el cuerpo del Señor? Entonces yo les invito a que busquemos un texto paulino. Hemos hablado de San Pablo. Busquemos primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30. Capítulo 12, versículos 12 al 30 de la primera carta a los Corintios. Vamos a tener ahí, buscamos la cita y mientras la acabo de encontrar, déjenme hacer esta pequeña ambientación. Capítulo 12, versículo 12 al 30 de la primera carta a los Corintios. A ver, interesante este punto. Aquí cuando hablamos nosotros de cuerpo de Cristo, es para poder nosotros hacer una diferenciación de una doctrina muy especial que hizo el Papa Pío XII. En una encíclica que se llamó Cuerpo Místico de Cristo. Pues es importante hacer esta aclaración porque aún no en nuestras maneras de concebir la iglesia está este modelo eclesial, el cuerpo místico de Cristo. Y esto lo va a tipificar el Papa Pío XII en una encíclica que se llama Mystici Corporis, que es del año de 1943. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que está defendiendo en últimas el Papa? Está entendiendo la iglesia como una organización estratificada, donde vamos a encontrar en cada estrato, si ustedes quieren, una manera de vivir la responsabilidad eclesial. Tenemos el Papa, tenemos los cardenales, tenemos los arzobispos, tenemos los obispos, tenemos los presbíteros, tenemos los religiosos, tenemos los laicos, ¿no? Entonces tenemos una estratificación, si ustedes quieren, piramidal, por decirlo de alguna manera. Papa es uno solo. Los cardenales, el colegio cardenalicio, si no estoy mal, llegan a unos 120, ¿no? Arzobispos son muchísimos más, obispos mucho más, presbíteros, sacerdotes mucho más, religiosos muchos más, y los laicos, que es el gran pueblo de Dios. Es una visión piramidal, una visión estratificada, donde de arriba a abajo hay una autoridad, hay un mando, hay un gobierno. Y esta estratificación de la iglesia, ¿no?, en su orden, si ustedes quieren, descendente de autoridad y de ejercicio del gobierno de mayor a menor. El Papa tiene la máxima autoridad de mayor gobierno, los cardenales le siguen en autoridad de gobierno, los arzobispos, los obispos, sacerdotes, religiosos, ¿no? En ese orden descendente se los laicos, que son todos aquellos que no son ni sacerdotes ni religiosos, ¿no? Ni cardenales, ni el Papa, todo el pueblo de Dios, que tendrían ahí menos autoridad y menos gobierno. Pues esa visión de cuerpo místico de Cristo, presentada en lo que aquí el Papa Pío XII en su momento nos presentaba en la encíclica Mystici Corporis, pues no va
de acuerdo con lo que San Pablo nos habla del cuerpo del Señor en sus cartas y sobre todo en esta que vamos ahorita a analizar. Va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces hay la tendencia, y tenemos eso muy introyectado, de ver la iglesia como una pirámide estratificada de mayor a menor en jerarquía, rango y autoridad, pero a su vez, ¿no?, de menor a mayor en extensión y cantidad, una pirámide completa. Y no esa es la visión, no es la visión que Pablo defiende o propone cuando habla él del cuerpo del Señor. No es el cuerpo místico de Cristo. Estamos hablando de otra cosa bastante distinta, pero muy diferente. Ahora, cuando tú y yo miramos lo que nos presenta Pablo en esta carta de 1 Corintios 12 al 30, está comparando Pablo la iglesia con un cuerpo. No, pero vean esto, me parece que es muy bello hablar de esto, y es que se parece a un cuerpo. O sea, cuando Pablo compara la comunidad cristiana con el cuerpo, está indicando que se parece a un cuerpo, ¿no? Y es lo que tenemos tú y yo que mirar, en qué es que se parecen, en qué es que se parecen en esta parte. Porque Pablo lo que está diciendo acá es que un cuerpo tiene algunas semejanzas con lo que llamaríamos la comunidad cristiana. Entonces, Pablo estaría diferenciando dos cuerpos, la comunidad cristiana y el cuerpo humano. ¿Para qué? Para que se vea inclusive en la comparación de Pablo que se habla de cuerpo y de cabeza, ¿cierto? De cuerpo y de cabeza, como Pablo lo está allí presentando. Pero tenemos que preguntarnos nosotros de qué se entiende por cabeza y qué se entiende por cuerpo en esta visión eclesial que tiene Pablo. Pero veamos una cosa interesante, y es que ahorita mirando el texto de 1 Corintios 12, 30, vamos a ver que aunque Pablo está haciendo la comparación de la comunidad cristiana con un cuerpo, allí él no está explicitando cuál es la función que tiene la cabeza en el cuerpo. No lo está diciendo explícitamente. Pero si tú y yo nos vamos a otras cartas atribuidas a Pablo, hablemos de Colosenses y hablemos de Efesios, allí sí nos va a decir claramente que la cabeza tiene una función. ¿Y cuál es la cabeza que tiene esa función? Y es dar vida. Eso es lo que nos está diciendo ya, es dar vida. Es lo que hace la cabeza con el cuerpo, es dar vida. Bueno, entonces vamos a ahondar un poquito más en lo que nos está diciendo San Pablo. Cuando se dice iglesia cabeza, se dice una cosa, y cuando se dice iglesia cuerpo, se dice otra cosa. ¿Y por qué parece? Porque en el cuerpo humano las cosas son diferentes. Nos hemos imaginado o nos imaginamos que la iglesia es como este cuerpo, que el cuerpo está debajo de la cabeza. Esto es lo que Pablo quiere realmente desbaratar. No es que el cuerpo está debajo de la cabeza, no, sino que la cabeza está dando vida al cuerpo. Y eso no quiere decir de que el cuerpo esté por debajo de la cabeza o que la cabeza esté por encima del cuerpo. Son cosas bastante distintas. Ahora, entonces, como ya he dicho, en 1 Corintios 12:30, pues no está claro cómo es la función de la cabeza, pero se aparece claramente en Efesios y en Colosenses. Ahí la cabeza tiene una función y esa función es dar vida y vida abundante. Y cuando hablamos de dar vida al cuerpo, ¿de qué vida estamos hablando? Estamos hablando es del Espíritu Santo, o sea, de Cristo resucitado. La vida es la capacidad, es la fuerza para que ese cuerpo sea capaz de ser lo que Él es. En Pablo, la función de la cabeza nunca es gobierno, nunca es mandar, nunca es con autoridad gobernar o mandar sobre otros. Eso es bien interesante en Pablo. No, la función capital de la cabeza, que lo pone acá Pablo, ya hemos dicho, es dar vida, es decir, comunicar el Espíritu Santo, es decir, comunicar a Cristo resucitado. Es comunicar esa capacidad, esa fuerza para que el cuerpo sea expresión viva del resucitado. Eso es lo que hace la cabeza. Ahora, si nosotros miramos, sobre todo en el texto que les acabo de mencionar, pues aquí Pablo está haciendo una función muy interesante de lo que es la función del apóstol en la institución iglesia.
Es decir, estamos hablando de la iglesia de los años 90, cuando ya tenemos una institucional que ya se ha ido creando, donde existen unas autoridades, tenemos un papa, tenemos un obispo, tenemos un presbítero. Bueno, pues todos ellos son cabeza. ¿En qué sentido? En que tienen un carisma cabezal o un carisma capital. Y ya hemos dicho que la función de la cabeza es dar vida al cuerpo. Entonces, por lo tanto, tanto el papa como el obispo, como el presbítero, el líder de la comunidad, tiene como funciones dar vida al cuerpo. Es decir, comunicar el Espíritu Santo, comunicar a Cristo resucitado, hacer que el cuerpo viva la resurrección de Cristo en él y que sea él lo que está llamado a hacer por la resurrección de Cristo en él. Vean que en esta mentalidad de Pablo, la autoridad de la cabeza no es para mandar ni para gobernar, sino para dar vida. Ahora, si miramos nosotros el texto que tenemos entre manos, miremos nosotros, ¿no? 1 Corintios 12, 12, 30, ¿no? Ahí ya creo que ya lo tiene usted ya ubicado en su Biblia. A ver, hagámosle una miradita general a ese texto y permítame leerlo con usted. Aquí estoy leyendo la versión de Dios habla hoy. Y dice acá, el cuerpo humano está formado por muchos miembros. Es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Vea lo primero que nos está diciendo acá tan bellamente San Pablo. Primero, nos está diciendo, ustedes no parecen un cuerpo, sino que son un cuerpo. Son un cuerpo. Es lo que nos comienza diciendo acá. El cuerpo humano está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también es Cristo y de alguna manera todos nosotros. Vea pues eso. O sea, nosotros somos un cuerpo. No nos parecemos, sino que somos un cuerpo. Y ser miembro del cuerpo, oiga, es respetar profundamente la pluridiversidad que sobra del Espíritu Santo. Aquí hay algo realmente precioso, es decir, la diversidad de carismas, la diversidad de dones. El Papa Francisco ha utilizado una figura preciosa. Él ha hablado no de la esfera, ha hablado del poliedro. O sea, la mejor manera de entender la iglesia es la del poliedro. O sea, una figura aproximadamente redonda, por decirlo así, pero que no es uniforme en sus caras, sino tiene una multiplicidad de caras en esa superficie que parecería ser redonda, pero no, es una rica complejidad de múltiples facetas formando esa unidad, ¿no? No es una superficie totalmente uniforme y lisa, no, es una superficie variada y rica y compleja. La pluridiversidad. Esa es la gran riqueza que tiene siempre la iglesia. Por eso la iglesia desde un comienzo ha sido rica en carismas, rica en movimientos, rica en expresiones, rica en tendencias, rica en búsquedas. A ver, sigamos nosotros, ¿no? Dice, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Y si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Unidad en la diversidad, la pluridiversidad en unidad. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, no son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera
que los miembros menos estimados reciban más honor para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también, y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Ahorita vamos a explicar esto con más detalle. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, personas que hacen milagros y otras que curan enfermos o que ayudan o que dirigen o que hablan en lenguas. Vea pues, esto es bien interesante como aquí Pablo nos lo presenta. Repito, él nos dice, somos un cuerpo de una gran pluridiversidad. Y hace una enumeración. Habla primero del apóstol, segundo de los profetas, tercero del maestro. Ellos tienen el don de ser cabeza. Tienen la función cabezal, la función capital, es decir, de dar vida y de comunicar vida. Vean ustedes cómo aquí Pablo insiste en 3 ocasiones en lo que llamaríamos la misericordia. Cuando habla de hacer milagros, ya lo hemos explicado con todo el tema de la misericordia en Jesús y reino de Dios, es misericordia. Hacer milagros es ser misericordioso. Curar enfermos es ser misericordioso. Ayudar al otro es ser misericordioso. Vea cómo Pablo aquí insiste 3 veces en la misericordia. O sea, la manera como se da vida y vida abundante en el Espíritu Santo es la misericordia. Y vean ustedes cómo en esa lista coloca en un 7º lugar los que dirigen. Vean el listado que hace Pablo en el versículo 28. Los que dirigen los ocupa ya en un 7º lugar. Es decir, es realmente menos importante que lo anterior. Ser cabeza, dar vida en el Espíritu Santo es el que es apóstol, el que es profeta, el que es maestro. Y luego los que hacen misericordia, haciendo milagros, curando enfermos, ayudando. Son 6, si ustedes quieren, concretas acciones de lo que es la vida en la iglesia. Y los que dirigen, los que gobiernan, los coloca en un 7º lugar. Y para último lugar, pues coloca lo que llamamos aquí la función de dar lenguas, la cuestión de las lenguas. O sea, vea que eso es lo menos importante, lo último que coloca San Pablo aquí en la lista. No, lo importante, lo primero es dar vida y vida en el Espíritu Santo y ejercer misericordia, es lo fundamental. Y por último tendríamos en lo que es mandar y lo que es gobernar. Entonces, por lo tanto, vea lo que pasa. O sea, lo que se insiste, ¿no? Acá es que realmente demos vida y vida abundante. El gobernar lo coloca Pablo en el 7º lugar. Se insiste en que una cosa es gobernar y otra es dar vida. Vea lo que pasó después. Pasaron unos siglos, sobre todo después de la legalización o reconocimiento público de la Iglesia Católica con Constantino, ya en el año 313, y ya empezó un problema y empezó a confundirse el dar vida con el gobernar. Aquí lo que está diciendo Pablo es que una cosa es gobernar y otra cosa es dar vida. Y pasaron unos siglos y se unieron 2 cosas, dar vida y gobernar, y la cabeza quedó confundida o atormentada con el gobierno. La función de la cabeza no es gobernar, sino dar vida del resucitado. Por ejemplo, la carta a los Efesios es muy lindo como lo presenta el autor sagrado. El padre de familia en la familia es para dar vida del resucitado en la familia. Pero cuando el padre de familia se convierte en cabeza gobernadora que dar vida, aparecen realmente ya ciertas desviaciones o tergiversaciones. O sea, la función es dar vida, dar el espíritu, animar, dar la fuerza interior, hacer que la comunidad cristiana sea de verdad comunidad cristiana. Es interesante, como dije yo, que Pablo coloca en el último lugar el don de lenguas. En el último lugar lo coloca, ¿no? Y si ustedes miran con calma el capítulo 14, ¿no? De esta primera carta a los Corintios que tenemos acá de San Pablo, vamos a ver nosotros cómo este buen autor sagrado, San Pablo, el capítulo 14,
pone en sospecha el don de lenguas. Yo espero que esto me lo entiendan bien los que son muy amigos de creer en este don de lenguas. No, hay una invitación seria como a colocar el acento es en el dar vida en el espíritu y ejercer misericordia. Ahí lo que dice San Pablo en el capítulo 14 de la primera carta de los Corintios es que el don de lenguas es para darse a entender y hablar con claridad. Ese es el don de lenguas. Darse a entender y hablar con claridad. Eso es lo que hace una persona con ese don. Ahora, miremos nosotros, si esa es la cabeza, ¿no? Si esa es la cabeza, la función de dar vida, y dar vida es comunicar el Espíritu Santo, es decir, el resucitado, para que obre en cada uno de los miembros de esta familia que es la iglesia misma. Viene la pregunta, oiga, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que tienen los miembros en esta iglesia? Entonces, si la función de la cabeza es dar vida, pues vemos cuál es la función de los miembros. ¿Cuál es la función de los miembros? Entonces, a partir del versículo 12, que ya lo leímos, tenemos puesta esta reflexión que está diciendo San Pablo, ¿no? Dice allá, a partir del versículo 12, te está diciendo aquí San Pablo, ¿qué es lo que le compete a los miembros de esta comunidad? Lo primero es que es construir la unidad de la iglesia. No es una uniformidad. Insiste San Pablo en que la pluralidad es la esencia de la iglesia. Es decir, Cristo aquí, el Cristo resucitado, después de la cruz, que vio resucitados, hace de cada uno de sus miembros unos bautizados. Y explicamos eso hace poco. Bautismo quiere decir ser bañado, ser zambullidos en un líquido. ¿Cuál es ese líquido? El Espíritu Santo. Por lo tanto, San Pablo asimila el Espíritu con un cántaro lleno de líquido. Y el cristiano que se zambulle en ese líquido, que es baño ese líquido, es bautizado en el Espíritu del resucitado. Por lo tanto, allí la primera invitación que hace Pablo a los miembros de la comunidad es formar un solo cuerpo. Y formando un solo cuerpo, siendo un solo cuerpo, sale el resucitado por todas partes. Por eso dice aquí San Pablo, a partir del versículo 12, dice acá, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Es lo que está diciendo aquí San Pablo, es la formación de la unidad. Es decir, formar una sociedad igualitaria, donde estamos todos zambullidos en la misma colada. Todos somos transparencia de la misma colada. Y vea lo que dice San Pablo, no se compone de un solo miembro, sino de muchos miembros viviendo en una profunda unidad. Ahora, ya más adelante empieza San Pablo usando una gran caricatura. Cuando dice, si el pie dijera, o si la oreja dijera, ¿no? Si el ojo dijera. O sea, ahí empieza a usar unas metáforas bastante, yo diría, interpelantes acerca de la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando allí? Cuando al interior de la comunidad aparecen personas que quieren ser orquesta, quieren hacerlo todo, quieren pararse sobre todo el mundo, quieren ahogar a todo el mundo. Cuando dice allá, no, si dijera el pie o si el oído dijera o el ojo dijera, lo que está diciendo allí en últimas es que cuando dice, por ejemplo, la parte que si dijera el pie, en la parte donde dice acá, hombre, si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo, está diciendo acá. O sea, cuando está diciendo con esto, ¿qué está diciendo acá? Aquí nuestro amigo San Pablo, lo que está diciendo acá es que el pie está ofuscado con la mano, porque la mano quiere hacerlo todo. Todo quiere ser mano. Cuando dice el oído, ¿no? Si dijera, dice acá, si dijera el oído o la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo allá? Que el ojo se está aburgando todo y todo lo demás está atrofiado. Aquí Pablo usa ironías hirientes. En más de una comunidad encontramos personas que aplastan a otros, que quieren ser el centro
en todo, que quieren mandar sobre todos e imponerse sobre todos, ¿no? Es una situación que aparece en una pareja, aparece en una familia, aparece en un grupo o asociación, aparece en los grupos pastorales de una parroquia, aparece en una empresa, aparece en una cooperativa, aparecen personas que quieren imponerse sobre otros, quieren aplastar a otros, estar por encima de otros, o personas que creen que solo sus ideas tienen valor, sus propuestas son las únicas viables, sus intereses son los intereses de todos y se imponen sobre los demás. Eso pasa. Si no, preguntémonos con sinceridad si en la vida de pareja o en la de familia de la cual ustedes son parte activamente no aparece. Y también preguntémonos también al interior de nuestras comunidades religiosas si también no nos pasa algo similar. Entonces, ahí es donde viene el punto, ¿no? Que existen unos que se imponen sobre otros y los otros quedan atrofiados. Entonces, tenemos esa mano grande, tenemos ese ojo grande, tenemos ese pie grande que se impone, ¿no? Sobre los demás. Entonces, usa Pablo esa figura. ¿Qué tal que todo el cuerpo fuera ojo, o todo el cuerpo fuera pie, o todo el cuerpo fuera mano? Pues sería una monstruosidad. En últimas, no se está respetando la acción de Dios al interior de cada persona. Lo que nos dice aquí San Pablo es que Dios puso cada uno de esos miembros y es voluntad de Dios que todos seamos diferentes en las comunidades, en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en el hogar, esa diversidad de carismas que conviven y que están llamados a tolerarse, a favorecerse, ¿no? A apoyarse unos a otros. Vea lo que dice aquí San Pablo cuando dice, oiga, si todo fuera un solo miembro, dice acá, si todo fuera un solo miembro, pues no, estamos hablando de una monstruosidad totalmente. Eso es lo que algunos quieren, ¿no? Que haya una uniformidad tal que todos piensen igual, sientan igual, caminen igual, como en la película La Guerra de Galaxias, de las cuales yo soy un especial fan y por tanto tú a ti también te gusta en esa saga espectacular, ¿no? De Lucasfilm, ¿no? De esa saga de Guerra de Galaxias donde aparece un contingente inmenso, ¿no? De estos soldados, ¿no? Siempre vestidos de blanco, que son los que tienen como ese poder de controlar y dominarlo todo. Entonces hay gente que le gustaría que así fuera en la pareja, pensando igual, sintiendo igual, haciendo igual, todos uniformados, una familia igual, una empresa tal, un grupo tal, una organización tal, una cooperativa, todos como que igual, una nación, todos igual, ¿cierto? Y todos sabemos que eso es algo bastante complicado y desde la formación política puede llamarse una especie de totalitarismo, una especie de fascismo, ¿no? Esa uniformidad. No, aquí lo que se defiende siempre desde el Evangelio es la unidad en la diversidad y no la uniformidad que llega a aplastar. Entonces, no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Esta es la soberbia humana cuando uno se basta. Se dice que no se necesita al otro. En la iglesia nadie se basta, ni el Papa siquiera. Vean que la santidad del Papa depende de la iglesia. Por eso oramos por el Papa, los superiores, los obispos. Recordemos que el Papa Francisco fue elegido Papa. ¿Se acuerdan de ese gesto tan bello con el cual comenzó su pontificado? Él pidió a todo el pueblo de Dios en el mundo y a aquellos que siguen congregados en la plaza de San Pedro orar por él. Fue un gesto hermoso, porque el Papa, en vez de bendecir al pueblo, diciendo yo tengo la bendición, yo sé la de ustedes, no, denme ustedes su oración porque la necesito para poder yo vivir mi misión. Es decir, nadie se basta. Necesitamos de los demás. El Papa, obispo, sacerdotes, el párroco, todos necesitamos de la oración y compañía de todos y de todas. Y recordemos que la función de toda misión o carisma cabezal o capital es dar vida. Por eso hay que orar mucho por esa santidad, exacto, para que apoyemos realmente hacia el Papa, a los obispos, a nuestro arzobispo, a nuestros dirigentes, líderes, al sacerdote, al párroco, a los padres de familia, a los que dirigen las organizaciones. Tenemos que orar mucho por ellos para que sean santos. Y teniendo esa santidad, ellos vean que su misión no es mandar, no es gobernar, sino dar vida.
y comunicar vida abundante en el Espíritu Santo. Y vea, muy lindo como lo plantea aquí San Pablo cuando habla de los miembros débiles. Dice a partir del versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan, es decir, son los más importantes. Y agrega en el versículo 23, y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y agrega, y los miembros que consideramos menos presentables son los que debemos tratar, los que tratamos con más modestia. Vea pues, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. O sea, lo que está diciendo aquí San Pablo es los más débiles, los que consideremos menos importantes, los que creemos que son menos necesarios, son los más importantes, son los más necesarios de una comunidad, son los más necesarios, son los más importantes, son los más importantes. Pensemos nosotros en nuestras familias, en las comunidades. Oiga, la fuerza vital que tiene allí, por ejemplo, el que es el portero, la persona anónima, la muchacha de servicio, el maestro que a veces miramos con mucho desprecio y creemos que es nuestro empleado y defendemos al hijo o a la hija que ha obrado mal en el colegio en contra del maestro que le ha llamado la atención. La persona débil se convierte en la más necesaria. ¿Qué no decir del mismo niño en la comunidad? Hablemos del anciano o de la anciana, ya que en su edad, en su experiencia, en sus canitas, en su salud, ya no tiene la fuerza y el vigor de antes y que a veces podemos mirar con cierto desdén, con cierta superioridad, con cierto cansancio. Pues ellos son los más necesarios, los más importantes, ¿no?, en esta comunidad. Por eso dice acá, los débiles son los que más se necesitan. En la iglesia, dejamos más esfuerzos a los que menos necesitan. Ese es nuestro drama. Dejamos más fuerza, interés y tiempo a los que menos necesitan. Y aquí nos dice San Pablo, los más importantes son los más débiles. Ellos son los que más necesitan y se convierten en ellos los más necesarios para una comunidad. La preocupación esencial de la iglesia son los débiles, los que tienen necesidad. La iglesia es una solidaridad a favor de los débiles. Si la iglesia no es esto, no es una iglesia, es un club. Es una solidaridad con los pequeños, los enfermos, los graves. Esos son los importantes. La única posibilidad que tiene la iglesia son los débiles. Y enseguida añade Jesús, para que no hubiera división alguna en el cuerpo. Se ve que según Pablo, la división viene por el problema de los débiles, por el servicio a los débiles. Si la división es por la preocupación por los débiles, ¿cuál es el centro de la unidad de la iglesia donde todo el mundo se junta? Pues los pobres. Es el lugar donde la iglesia se unifica. Esto es clave en Pablo. La iglesia se unifica en los pobres. Los ricos encuentran en los pobres la salvación. Esta es la conclusión que trae Lucas. Los ricos no tienen ningún remedio salvífico a no ser que junten o se junten al lado de los pobres. ¿Para qué son los carismas? Para servir al que necesita. ¿Para qué son los dones de Dios? Para servir al que necesita. Toda la iglesia está en función de los más débiles y ver con claridad que es en función de los débiles donde tú y yo vivimos nuestros carismas. Todo carisma es para sanar necesidad ajena. Todos los dones del Espíritu Santo es para el servicio al otro, para ayudar al otro, para sanar la enfermedad del otro. Bueno, entonces yo dije que vamos a terminar hoy, pero creo que no vamos a alcanzar. Todavía nos falta un pedacito. Yo creo que vale la pena mirarlo con calmita. Entonces, por lo menos vamos a dejar hasta acá. Pues yo los invito a que ustedes vuelvan a releer, ¿no?, muy bellamente este texto de Lucas. En Pablo, en este texto de la primera carta de los Corintios, versículos 12 al 30, en estas ideas fuerzas que hemos querido hoy resaltar con ustedes, de qué se entiende por el cuerpo de Cristo cuando hablamos de la iglesia que somos tú y yo. Entonces, primer punto importante que les invito en esta reflexión es ver que cuando Pablo compara la iglesia cristiana con el cuerpo humano, es una comparación para ver qué se parece, en qué sentido, en que somos cuerpo. Ahí somos tú y un cuerpo. Pero ¿en qué no se parece? En que la cabeza como tal no está separada de ese cuerpo,
sino que la cabeza está en el cuerpo. La cabeza está metida dentro del cuerpo. Es una apuesta interesantísima que hace Pablo. O sea, la cabeza está dentro del cuerpo dando vida, dando resurrección, comunicando la fuerza del Espíritu Santo. Entonces no es cuerpo y cabeza separados, no. No es la cabeza por encima y el cuerpo por debajo, no, sino que la cabeza está dentro del cuerpo dando vida y vida abundante en la fuerza del resucitado, del Señor resucitado. Y que en la comunidad cristiana, los que tienen una función o carisma cabezal o capital es para dar vida, es para comunicar resurrección, es para comunicar Espíritu Santo. Y por eso oramos nosotros por aquellos que tienen esa función cabezal para que esa sea su misión. Su misión no es gobernar o mandar. Su misión es dar vida, Espíritu Santo, resurrección en Cristo, fuerza vital del Espíritu Santo. Vea que tiene otra connotación preciosa este esquema precioso de ver la iglesia como cuerpo de Cristo. Y lo segundo, lo que hemos visto es que si esa es la función de los que son cabeza, llámese papa, obispo, presbítero o líder de la comunidad o gobernante o dirigente o presidente o gobernador o alcalde, ¿no? Todo lo que tenga una función directiva, la función allí es dar vida y comunicar resurrección. Es lo que tiene que hacer el padre de familia, la madre de familia, el maestro, el educador, el líder, es comunicar vida y abundancia. ¿Y qué es lo que nos compete a los miembros, ¿no? de la comunidad que recibimos esa vida, del que tiene función cabezal? Construir la unión, construir la unidad en la diversidad. Y en esa unión que construimos en la diversidad, tener especial preferencia por los más débiles, por los más pobres, por los que tendemos más a despreciar. Esos son los más importantes, los más necesarios que necesitamos nosotros allí. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá y de allí ver la misión que tenemos como iglesia en cada una de esas comunidades donde tú y yo somos parte, tú en tu matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial, en el grupo apostólico en el cual tú y yo estamos, en la empresa en la que trabajamos, en la universidad en que enseñamos, en la asociación o cooperativa en donde tú y yo somos parte, en el grupo del condominio del edificio al cual pertenecemos. Ahí tenemos una tarea preciosa de ir construyendo este ser comunidad, cuerpo de Cristo, como lo presenta San Pablo. Bueno, antes de despedirme, pues muy invitados mañana, martes, tendremos a las 7 de la noche un panel espectacular con 3 personas de muy alto nivel que nos van a hablar cada uno del magisterio, cada uno hablar de un papa distinto, papas que han visitado a Colombia. Hace 3 años el Papa Francisco nos visitó, nos dejó en sus presentaciones unas reflexiones y unos compromisos muy serios para nosotros como católicos y ciudadanos de hombres, mujeres de buena voluntad en la construcción de la paz y reconciliación nacionales. El Papa Francisco hace 3 años. Y con motivo de esos 3 años de la visita del Papa Francisco, pues dijimos, oiga, ¿por qué no también veamos, oiga, qué nos enseñó Pablo VI cuando vino en el año 68? ¿Y qué nos enseñó Juan Pablo II cuando vino en el año 86? Ambos vinieron en épocas muy distintas y muy complejas para Colombia. Y el Papa Francisco hace 3 años. Y claro, y los 3 en su magisterio, en sus alocuciones, nos instaron muy seriamente a apoyar la reconciliación y la paz nacionales. Estamos nosotros, pues aún en el mes de septiembre, mes de los derechos humanos, mes de San Pedro Claver, mes de la Semana por la Paz, y hace poco, el pasado 26, pues se cumplieron los 4 años de la firma de los acuerdos de paz que hubo de ese proceso bastante complejo y yo creo con unos desafíos muy grandes para nuestra nación con el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón aquí en Bogotá entre el presidente de ese momento y las ahora extinta FARC. Entonces, qué interesante que tú y yo podamos beber del magisterio de estos 3 papas que han visitado Colombia. Oye, ellos qué nos enseñan a nosotros acerca del compromiso que tenemos con Colombia, nuestra patria. Y los 3 papas hablaron a hombres y mujeres de buena voluntad, con una gran capacidad de humanidad en la construcción de este país. Y si ahí estamos los católicos, qué bien.
pero hablaron a hombres y mujeres de buena voluntad comprometidos con el bien público de nuestra patria Colombia. De mañana, muy invitados a este panel. Va a ser a las 7:30 de la noche. Tendremos a 3 grandes panelistas, el padre Javier Giraldo, jesuita, quien va a hablar sobre el magisterio del Papa Pablo VI en su visita al año 68. El doctor Santiago Sierra, doctor en Doctrina Social de la Iglesia, profesor de la Javeriana en Bogotá, nos va a hablar sobre el magisterio del Papa Juan Pablo II, año 86 cuando vino, y la doctora Olga Consuelo Vélez, también doctora en teología, profesora emérita de la Javeriana, nos va a hablar sobre la visita del Papa Francisco. Entonces va a ser una enseñanza formidable. Aprovechémosla, aprendamos de ellas, vamos a ser muy enriquecidos con estas reflexiones. No sé, Samuel, si algo se me escapa de estos avisos últimos, algo más que mencionar. Antes quería comentarle algo. Aquí nos escribió por el chat de Facebook. Nos dice Melis del Carmen Fernández: felicitaciones, Padre Misael, por sus estudios y sus 18 años de sacerdocio. Recuerdo esa fecha tan linda cuando llegó a Barrancabermeja como párroco de nuestra iglesia Sagrado Corazón. O sea, Padre, hoy está cumpliendo años usted de ordenado. Sí, hoy estoy cumpliendo 18 años de ordenado sacerdote hoy. Sí. Bueno, aquí le está felicitando mucho por el chat, Padre. Bueno, muchas gracias. Muy bien, qué rico celebraros aquí con esta linda parroquia. Y yo, claro, yo recién ordenado llegué al Sagrado Corazón de Barrancabermeja y también conocí a una gente lindísima. Y fue una experiencia bella, bella, allá 3 años que estuve allá de párroco, allá con ellos, fue una experiencia muy bella para mí, transformadora de mi vida. Muchas gracias, qué lindo. Bueno, Padre, no, simplemente recordar la formación naciana con el Padre Julio Jiménez el miércoles, y lo que nos sabe de pronto, y aquí muchas personas que están en el curso de formación, es que lo vamos a correr un poquito media horita, va a ser de 7:30 a 9, para darle la oportunidad a las personas que están trabajando de alcanzar a llegar a conectarse en directo con la formación. Entonces vamos a ir no de 7 a 8:30, sino de 7:30 a 9, nos corrimos media horita. Eso. Muy bien, listo, perfecto. Entonces vamos a terminar dando la bendición a todos ustedes, que esta reflexión que hemos ido haciendo nos ayude a crecer mucho más en el seguimiento de Jesús, y que esa bendición nos dé salud del cuerpo, sanidad de nuestra alma, gracia y amor en nuestro espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, ya para despedirnos, pues habíamos sugerido 3 temas para el curso que seguiremos después de que acabemos este. Hablábamos de San Pablo, hablábamos del reino de Dios, hablamos de la iglesia en su vida sacramental, que es lo que estamos reflexionando esto último. De estas 3 semanas hemos tratado el tema de la iglesia. Va ganando San Pablo, ¿cierto, sí, Samuel? Padre, el lunes hace 15 días quedamos en 9 personas por San Pablo, y por las otras 2 opciones 2 y 2. Y el pasado fue 7, 3 y 1. De todas maneras, está por bastante margen San Pablo. Perfecto, entonces ya con eso, entonces yo creo que ya en 8 días terminamos este tema de la cristología en el Nuevo Testamento desde la ciencia bíblica, y continuaremos entonces con San Pablo, que también para mí es un aprendizaje muy rico retomar este gran santo apóstol y fundador también de la Iglesia Católica, como todos lo reconocemos, en la persona de Cristo nuestro Señor vivo y resucitado. Entonces va a ser muy, muy especial para nosotros el caminar, y yo sé que lo vamos a disfrutar mucho. Entonces ya comenzaríamos con San Pablo en 15 días. En 8 días terminamos todo esto que estamos haciendo como la Iglesia, y tú y yo en ella somos evangelizadores y somos anunciadores del resucitado en nuestra vida. Bueno, buena noche para todos ustedes y muchas bendiciones. Padre, antes de que se retire, les quería comentar algo a todos. Algunas personas me han dicho que está muy interesante el curso bíblico que empezaron de pronto hace 2 meses, un mes. Les quería comentar algo. A todos los grupos de la parroquia les voy a compartir un documento de Word, es una hojita de Word, donde ustedes van a abrir y está el vínculo a cada uno de los cursos bíblicos del Padre desde que empezamos el 13 de abril. Entonces, para que, como están ahí en Facebook Live en directo, entonces simplemente yo les envío a todos los grupos mañana esa hojita de Word con todos los vínculos. Entonces, para la persona que quiere retomar en orden todo lo que se ha hecho desde el 13 de abril hasta hoy, ahí van a estar los vínculos para que puedan seguirlos en orden. Eso, para todos los grupos. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, buena noche para todos ustedes y muchas bendiciones. Gracias, Padre. Y qué rico estar aquí en casa otra vez. Bueno, un abrazote. Bueno.